buenos días, bienvenidos, martes 24, estamos en vivo, ¿verdad? Muchas gracias a quienes nos están acompañando, bienvenida Ale, bienvenida Marce. Hoy día tenemos un temazo, como siempre abierto a toda la comunidad, pero hoy día es un tema también para las mujeres. ¿Me estoy volviendo loca o es perimenopausia? ¿Qué me cuentan, chicas? ¿Cómo están? Bien, muy bien, buenos días a todas. Mira, bien entusiasmada por el programa, el tema que queremos presentar hoy día o queremos dialogar hoy día, porque creo que es algo que es bastante tabú, es un tema bastante tabú y creo que tiene un efecto bien importante en las instituciones, creo. Así que por ahí voy a tratar de llevar la temática desde lo que pude estar como sistematizando para poder compartir hoy día. Súper. Vamos a invitar ahí a la Marcia a encender su fono. Perfecto. Gracias. Ale, ¿qué se te viene a la mente con este tema? La verdad es que yo encuentro que es un excelente tema. Y como dice la Marcia, es un tema tabú que las mujeres evitamos conversar o evitamos hablar. Creo que es una etapa súper importante para nosotras, y hay que darle la vuelta y el cambio a esta mirada de la perimenopausia, porque se suele asociar a las mujeres con menopausia como ya tu último periodo, ¿cierto? Uh-huh. Y de aquí dejaste de ser activa, dejaste de ser reproductiva. Muchas mujeres sienten que pierden su función esencial de mujer, que es la reproducción. Uh-huh. ¿Ya? Y genera un tema. Y yo, por lo menos en mi parte, ya estoy viviendo la etapa, ¿cierto? Que uno empieza a colocarse más depre, la parte hormonal desordenada. ¿Soy yo? ¿Qué me está pasando? Exacto. ¿Estoy cansada? Soy yo, no sé. De repente uno responde a la ligera, ¿cierto? Creo que es un tema que hay que conversar y qué bueno que hoy día planteamos este tema de conversación. Lo quisimos plantear también porque hablamos generalmente de menopausia, la asociamos a 45 o 50 años para arriba, pero existe la perimenopausia, que puede partir incluso desde los 35 años, que no está tan conversado, quizás ahora está mucho más estudiado, quizás por así decirlo, pero también es un proceso donde empiezan a pasar cosas. Entonces, claro, no estoy todavía en la menopausia, pero empiezan los cambios hormonales, los cambios de ánimo, la niebla mental en la que vamos a profundizar, porque también nos pasa que somos mujeres súper activas, muchas veces con múltiples funciones. Trabajamos, llevamos la casa, los niños al colegio, organizar diversas agendas, y no sé, pero yo por lo menos soy súper organizada y todo, pero si no lo anoto no existe. Exacto. Y tengo mis recordatorios de la agenda, del celu, de todo, avísame. Y yo siempre le digo a todo el mundo, no tengo mala voluntad, se me olvida, ¿cachai? Y nos empezamos a cuestionar, oye, ¿qué me está pasando? ¿Será que estoy muy cansada? ¿Será que es estrés? Y no, puede ser también la perimenopausia. Exacto. Entonces es súper importante este tema de los controles que pueda tener con mi ginecólogo, que pueda ir viendo cómo voy, si ya partí. Hoy día teníamos un invitado, digamos, pero no tampoco pudimos, pero lo ideal es que nos podamos asesorar, por ejemplo, con un médico, que nos vaya diciendo cómo vamos. Y también, si lo necesitamos, con apoyo. Hemos hablado tanto de salud mental, y que pasan cosas a nosotros, pero también a nuestro entorno. Sí, totalmente de acuerdo, Pao. Yo creo que ahí nos falta hacer un llamado a abrir programas que vayan enfocados a las mujeres en la etapa de la perimenopausia. Tenemos muy enfocado, ¿no es cierto?, al grupo de niños, al grupo de personas mayores, pero está este grupo de mujeres que inician su periodo, ¿no es cierto?, habitualmente comienzan los síntomas más cercanos a los 46, 47, 48 años, pero habitualmente lo asociamos a estrés. Nosotros siempre decimos, hoy estoy muy estresada, entonces me olvido de las cosas. Cansancio. Estoy cansada, ¿cierto? Siento que mi metabolismo está más lento, pero eso es porque tengo mucho estrés. Y a veces no es estrés, a veces es este periodo de perimenopausia, ¿no es cierto?, que va generando estos cambios hormonales, y estos cambios hormonales afectan a nuestro cerebro. ¿Ya? Nosotros hemos estado mirando la línea de mujeres posmenopáusicas, a 10 años, a 20 años,
y hay una relación, que no podríamos decir causal, pero sí hay una asociación que en la medida que aumenta la edad, a más años de menopausia, ya más deterioro cognitivo presento. Sí, pero no podríamos decir que es causal porque obviamente tendríamos que estudiar las hormonas e ir viendo cómo van cambiando. Pero sí la literatura y sí estudios muestran que hay una relación entre ambas, ¿ya? Y también habla de que mientras más activa fue nuestra vida, ya, mientras mi primera menstruación, ¿cierto?, hasta mi última menstruación tuvo un largo periodo, es un factor protector. Súper. ¿Ya? Y eso es súper importante de considerar, sobre todo cuando, ¿no es cierto?, queremos estudiar. Lo otro importante es la reserva cognitiva. Eso, a eso quería apuntar. Cuéntanos más, Ale, de eso. Con respecto a la reserva cognitiva tiene que ver los años de estudios, ¿no es cierto?, el hábito que yo tenga también de leer, de estudiar. Hay mujeres que a lo mejor no lograron estudiar, ¿no es cierto?, hasta la universidad, pero sí son lectoras. Son mujeres que constantemente leen un libro, tienen una actividad social constante, participan, ¿no es cierto?, en actividades externas, porque para mantener una buena reserva tienes que tener también una buena función, ¿no es cierto?, social, cognitiva y física. Para tener esta reserva va a depender de tus años de escolaridad, de tus hábitos, ya sea alimentación saludable, actividad física y también la lectura, ¿ya? Eso es lo que yo puedo aportar desde la reserva cognitiva. No sé, ustedes, colegas, desde su ámbito. Mira, como yo sabía que venía este programa, estuve como hablando en distintos grupos de mujeres y fue bien interesante porque de pronto se patologiza mucho la menopausia, ¿cierto? Porque finalmente, claro, tenemos que, como mujeres, algo que deberíamos hacer constantemente, ¿cierto? Nuestros controles con especialistas para ir viendo cómo van todos nuestros procesos y que es real. Hay una parte biológica que tenemos que ir resguardando siempre, ¿cierto? No obstante, como lo socioafectivo que ocurre a nivel de las personas que están viviendo el proceso de menopausia, creo que es algo que se invisibiliza, porque van ocurriendo cambios y me parece que es como el hoy día estar hablando del tema y que ojalá nos estén escuchando muchas personas de nuestra institución y de la región, el ya instalar el tema permite también que uno se autoevalúe, sí. Porque claro, todos sabemos que en algún momento nos va a llegar la regla, ¿cierto? Y en algún momento se va a acabar esta regla, ¿cierto? Y no sé si les pasa a ustedes que cuando les llegó la regla cuando eran pequeñas, como que uno también lo muy prohibido y ojalá la toallita no suene la toallita y escondido, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí. Estos procesos como estas políticas sobre el cuerpo que son como tácitas, como que uno sabe que llega algo y como que entre todas nos vamos ocultando. Y es cultural, porque en otras culturas se celebra y se hace una fiesta y se comenta, ¿no? Y acá era casi como, por favor, que nadie sepa, que nadie no se me note. No se me note. Todo escondido. Cuando no, entonces claro, cuando uno finalmente tú dices, a ver, ¿de quién depende que el tema se instale? Es de cada una de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a conversar, planteas la temática, hay de pronto unas sonrisas incómodas, pero cuando tú vas con esa sinceridad de que realmente si yo estoy en este mismo proceso, entiendo que es un proceso nuevo y que me tengo que entender y aceptar en esta nueva forma de ser, ¿cierto? Porque si lo patologizo, claro, viene todo este tema, claro, si reemplazo o no reemplazo hormonas y todo lo que viene detrás, que también es válido poder mantener procesos biológicos gracias a los avances de la tecnología. Pero, ¿qué pasa qué ha pasado contigo? Porque de verdad fue muy bonito. Ahí les aprovecho a mandar saludos a las chiquillas de la Dirección de Registro y Titulación, porque fuimos hablando y claro, cuando tú vas escuchando cómo han cambiado yo les planteaba el otro día que el tema de las hormonas, ¿cierto? La hormona de, ¿cómo se llama la hormona que tenemos cuando no estamos en menopausia? Los estrógenos. Desde la línea más holística, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que pasa con los estrógenos en el organismo, nos preparan para el cuidado de otros, ¿ya? Entonces, eso nos permite ir cumpliendo ciertos roles, ya sea de los hijos, del cuidado de otras personas. Pero cuando bajan estos niveles y aumentan los niveles testosterona,
el cuidado se vuelca a sí mismo, ¿ya? Entonces fue algo muy entretenido que conversábamos con las chicas porque empieza a aparecer este discurso, sabes que yo ya me dejé de postergar. ¿Qué es lo primero que hiciste? Tanto. ¿Qué fue lo que primero que hiciste? No, yo ahora estoy yendo a pilates, estoy yendo al gimnasio. Entonces como que uno empieza a priorizar por aquellas cosas, empiezas a tomar más conciencia de tu bienestar, ¿ya? Entonces me gusta mucho más esa línea porque creo que claramente hay aspectos médicos que es importante que nosotros consideremos porque hay merma, ¿cierto? El cuerpo se empieza como a preparar, ¿cierto? Para hormonales. Exacto, y eso es real. Pero todo lo que ocurre detrás del... A mí me pasó, y quizá muchas cosas complejas a nivel laboral me pasaron cuando estaba en perimenopausia, y yo lo vivía desde la como externalizando, ¿no? Claro, esto, ¿por qué me hace? Claro. Claro, y de pronto yo pienso, si hubiese conversado esto, por eso es interesante, si lo hubiera conversado antes, hubiese quizá entendido que lo que me estaba pasando era perimenopausia. Un proceso interno. Exacto. Claro, y que lo vamos viviendo y que todos se van dando cuenta que tú estás cambiando, pero tú no te das cuenta. Eso, porque tratas de ocultarlo. Exacto, y sientes que el mundo está contra ti. Sí. Y no es el mundo, eres tú que estás viviendo el proceso de cambio. Y por eso hoy día hablamos de las mujeres, pero este programa no solo está hecho para las mujeres, porque finalmente esto es algo que tiene un impacto biopsicosocial, ¿no es cierto? Yo soy la persona con perimenopausia, con menopausia puede ser, pero tengo un entorno. Mi marido no entiende qué pasó y la tormenta perfecta, perimenopausia y adolescencia. No. ¿Ya? Entonces es súper importante, muy mala combinación, y si uno piensa es una combinación que se da en muchas casas, ya por un tema de edades, ¿no es cierto? Suelen haber en muchas casas mamás con perimenopausia o menopausia e hijos o hijas con adolescencia y preadolescencia. Entonces, ay, esa familia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante conversarlo, siempre entre mujeres, porque nos damos cuenta que a todas nos pasa lo mismo, ¿verdad? Pero que el resto también sepa, visibilizar, comentar de que, no sé, la mamá también está pasando por un proceso, ¿ya? ¿Cómo vamos con los cambios de ánimo? Exacto. De 0 a 100. Sí. O algo que quizás nunca te molestó, hoy te molesta mucho. Y también sería súper justo para el otro entender que quizás uno está acá pasando con este proceso. Como decía la Marce, que le pasó en el trabajo, ¿no es cierto? Pero también qué pasa en las casas. ¿Ya? Por eso es importante ponerlo sobre la mesa y conversar. Claramente. ¿Por quién educa a los hombres directamente? Somos nosotras si tenemos hijos o esposos. Pues de pronto, el otro día leí así como en estos reels, ¿cierto? De Instagram, que Claudia Conserva, ¿cierto? ¿Se acuerdan de? Sí. Bueno, que estaba muy contenta porque el Pollo Valdivia había leído un libro de menopausia, y como que llegó a hablarle a ella y, no eras tú. Porque claramente, por ejemplo, la merma en las habilidades neurocognitivas es algo que obviamente uno dice, ¿cómo? Si yo antes era capaz de escribir en el computador y escuchar, y ahora resulta que tengo que pedir, por favor, silencio para terminar un documento. Claro, ¿cómo uno reconoce que no sea algún deterioro cognitivo que pueda desencadenar en alguna demencia, ¿cierto? Entonces uno empieza como a asustarse y a ocultarlo. Entonces, ¿de qué manera los que están a tu alrededor? Sí, a mí me pasa, oye, pero si te lo dije ya, le digo yo, pero acuérdate que yo estoy en menopausia, le digo, entonces si me lo escribes, me lo dices y me lo recuerdas, vamos a funcionar mejor. O sea, uno tiene que estar educando constantemente. Oye, no, es un cambio familiar completo. Sí. Yo de verdad siento que hay que tener paciencia. Sí, hay que pedirle a la familia paciencia, son cambios. A mí me pasa mucho lo que dice la Marce, constantemente se me olvidan las cosas, guardo cosas. Y no sabes dónde las dejaste. Sí, mi marido me dice, ¿dónde dejaste esto, Ale? Y yo... los voy a guardar para que no se me pierda. Exacto. Claro. Entonces al final tengo que andar con recordatorios, alarmas, cosas, porque me pasa. Y de hecho yo le explico a mis estudiantes, chicos, si de repente estoy diciendo algo y me desconecto, es parte de de mi proceso femenino. Pero es complejo, sobre todo cuando fuimos muy polifuncionales y ahora nos volvemos monofuncionales. Lo que dice la Marce, o sea, una función, no puedo hacerlas todas. Ahora entiendo muy bien,
y empatizo mucho con los hombres. De verdad, porque mi cerebro está... De hecho, yo me fui dando cuenta, a mí me encanta el taco y los vestidos, es algo que me encanta. Lo sabemos. Me encanta. Y Los yo zapatos de de repente colores. empecé a decidir por zapatillas, andar en el trabajo con zapatillas. Y yo fue como que, a ver, ¿Qué no, pasó? claro, porque empecé a decidir por lo lógico, por lo cómodo. Y fue muy chistoso y de repente fue como, fui entendiendo cosas. O de repente, no sé si les ha pasado, quizás ahora que ustedes refieren a la perimenopausia, pero triste, así como por... Yo soy una persona que me caracterizo por ser bien positiva y de repente así como quería ponerme como el azul del Intensamente, así acostadita. Sí. Como Sí. que algo está raro, ¿cierto? Reconociendo esas cosas como Sí. que se alejan de uno. Todo te golpea distinto. Exacto. Todo te golpea. Yo siento que uno se vuelve más sensible, ¿cierto? Más emocional. En mi casa me dicen, ¿cómo estás hoy? ¿Estamos bien o estamos mal? Me captan al tiro. Pero ¿saben que a mí lo que más me tiene complicada son los bochornos? No, para mí los bochornos... yo en mi oficina tengo las ventanas abiertas. Los que entran ahí me dicen, oye, pero esto es un refrigerador, un frigorífico. Yo le digo, oye, es que ¿sabes qué? Estoy pasando esa etapa de los bochornos. Y es sudor, calor, cualquier cosa de repente roja. Y de verdad, desde lo emocional, me avergüenza. Porque Claro. me dicen así como, ¿qué te pasó, Ale? ¿Por qué estás roja? Y yo así como, no, son bochornos. ¿Cómo te lo explico? Imagínate si eso también genera, porque hemos hablado, bueno, de lo importante que es hablarlo con otras personas. A nosotros con mi grupo de amigas, el algoritmo de Instagram nos supo rápidamente nuestra edad y nos empezó a enviar cosas y a todas nos llegaban y mucha información y igual ha sido bueno porque es un pie para poder conversarlo, ¿no es cierto? Yo sé que ahora deben estar ahí escuchando algunas, porque les comenté que íbamos a hablar de esto. Pero si hay cosas tabú, hay otro tabú. ¿Qué pasa con la libido? Ya, ese es otro tabú, que acá mismo empezamos así como a reírnos, pero también el tema es que hay cosas de las que hablamos muy poco, ¿ya? Hablamos muy poco, y también la libido se ve afectada, ¿ya? Por este cambio hormonal, emocional, por este cansancio, por este embotamiento muchas veces que tiene que ver con el periodo de la perimenopausia y la menopausia. ¿Qué me cuentan de eso, chiquillas? Mira, ¿querés yo- partir tú? Sí, mira, porque es algo, yo les contaba que estoy en un grupo de mujeres y ya llevo para mi 4º año y justamente se toman mucho los temas. Yo llegué ahí y el tema que está de base es el tema del piso pélvico, ¿cierto? Y cómo uno finalmente entiende que en la perimenopausia y en la menopausia la falta de hormonas afecta los tejidos que conforman los órganos femeninos. Entonces, finalmente, cómo uno tiene que hacerse cargo. Hoy día el músculo es como trascendental, trabajar toda la musculatura, corazón, músculo esquelético Gemelos. y del piso pélvico. Entonces, finalmente, cómo uno entiende porque uno tiene que aceptarlo. Yo no lo había aceptado y eso significa, no, me corría con las horas médicas, no, si esto es la vacuna del COVID, no, yo me basaba en los estudios que decían que había pérdida de reglas en mujeres post vacuna COVID, y cuando tú lo aceptas, viene todo un camino de hacerse cargo. Y una de las cosas importantes es ver cómo está funcionando todo tu aparato y poder, tus órganos, y poder entender qué puede ayudar a que mejore la función. Uno es trabajo de piso pélvico, y ahí estuve con la Maca, se me olvidó su apellido. La Maca Retamal. La Maca Retamal, Sí, la Maca. que ella es un amor y obviamente te enseña y te explica qué es lo que tú tienes que seguir haciendo, porque claramente la falta de hormonas van a generar atrofia. Y eso... Pero te tienes que hacer cargo, porque finalmente muchas mujeres, por ejemplo, normalizamos las pérdidas de orina. Sí. No, es normal, O sea, y hoy día... Después de los partos. Claro, Sí. entonces uno dice, claro, 3 partos vaginales, y uno dice, normalizamos. No hay que normalizar. O sea, hay trabajo que se puede hacer con la musculatura del piso pélvico para trabajar la continencia urinaria, que es algo que todas las mujeres, o sea, no, me río, toso o salto, o muchas, yo he escuchado, han dejado de hacer actividades deportivas
por las pérdidas de orinas cuando saltan. Entonces, acompañar a estos juegos de cama saltarina, no ni pensarlo. Exacto. O que te pille un estornudo relajado. O un ataque de tos cuando te resfrías. Sí. Sí. Bueno, entonces finalmente, cuando uno Y acepta... volvemos a la vergüenza. Perdón, Marcia. Es que está de base, porque yo creo que es mucha de nuestra responsabilidad como mujeres. Sí, porque totalmente. Vuelvo al concepto que me hubiese gustado trabajarlo más, pero finalmente hay tantos elementos como del contexto que determinan cómo nosotros asumimos los procesos y estamos muy marcadas por eso. Entonces, hoy día que estemos hablando de la temática y que estemos hablando desde la institucionalidad, porque hoy día no alcancé a llegar a esa cifra, pero somos muchas mujeres trabajando en la Universidad de Magallanes. Y obviamente que vamos creciendo con esta institución. Yo llegué de 25, ya tengo 48 y obviamente mis procesos biológicos van cambiando y sigo siendo parte de una institución. Entonces, ¿de qué manera hoy día tomamos, por ejemplo, yo lo conversaba con las chiquillas, antes de venir para acá, pues de qué manera pudiésemos tener, no sé, quizá focalizado? Pues, por ejemplo, tenemos un gimnasio. Ustedes saben que la universidad tiene un gimnasio y que se puede trabajar el tema de preparación física. ¿Y por qué no enfocar algo específico para piso pélvico? Porque de la mano del alivio también está cómo tú te vas sintiendo con tu cuerpo. Tal cual. ¿Cierto? Exacto. Porque si yo voy sintiendo... Y con los cambios del cuerpo. Con todo. Aparte, yo creo que también hay que entender que parte de este proceso del descenso del alivio está asociado a las hormonas. ¿Ya? Entonces, digo, ya, hay que empezar acá a darse los espacios como pareja. Tal cual. ¿Cierto? Salir los dos, acompañarse en este proceso. Creo que esto hay que conversarlo como pareja, y a explicar, salir de ese escondite donde estamos las mujeres, donde habitualmente no le contamos al marido si estuvo bien o estuvo mal, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿cierto? O cómo te sientes o no. Muchas veces tomamos ese rol de cumplir. Entonces yo creo que son temas que viene este descenso porque lo tienes que conversar. Buscar la mejor forma, los mejores apoyos para que, ¿no es cierto?, esta relación se mantenga lo más fluida posible. Sobreviva a este cañaveral, ¿cierto?, de pasiones. Y también hay apoyos, no solo de medicamentos, sino que también hay apoyos, ¿no es cierto?, con terapias más integrales, con hierbería, muchos aportes desde otras plantas que te pueden servir para llevarlo mejor. De hecho, para la próxima semana tenemos invitada a la doctora Daniela Roselot, que ella está en la parte de medicina integral. Entonces ahí le podemos hacer todas estas preguntas y ver cómo le da ella el enfoque a este cambio. Me confirmó hace un ratito, así que me dijo que no. Buenísimo. Lo encuentro maravilloso y qué bueno que lo estemos conversando, ese tabú, porque yo les decía hace un rato, perimenopausia, hijos más grandes, yo estoy distinta hormonalmente, lo tengo que conversar con mi pareja y tenemos que buscar los espacios, ¿no es cierto? Porque también ya estamos en un contexto, las mujeres somos distintos a los hombres. Y la mujer muchas veces tenemos muchas cosas en la cabeza antes de poder lograr ese momento de intimidad, ¿no es cierto? Sí. Que van a venir a golpear la puerta, que se van a levantar los niños. Pasa. Entonces me hacía ruido porque lo que dice la Ale, hay que buscar esos espacios de mantenerse también en esa primera trinchera que es con tu pareja, ¿verdad? De descubrirse, de acompañarse, porque también, siempre lo dicen nuestros padres, nuestros hijos van a crecer. Después los hijos se van en algún momento, empiezan a hacer su vida, y qué importante es mantener esta comunicación con ese compañero y conocernos, porque los hombres, ojo, también pasan por un periodo hormonal importante. Sí, Pau, y ¿sabes qué? En este tema yo creo que es súper importante, pues los hombres no lo reconocen. No. Uno nota los cambios, ¿no es cierto? En la medida que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que hay cambio en su pareja. Andropausia, sí. Andropausia. Yo no me imagino. Los hombres no la reconocen. Ya, esto ya es como, no lo sé si es así, pero yo no me imagino un grupo de hombres en algún pub hablando de, oye, ¿cómo vas con tu andropausia? ¿Cómo te sientes con tus hormonas? ¿Cómo te sientes con tus hormonas? Con tus cambios físicos. Ya las mujeres, por lo menos culturalmente, tenemos este tema de, o con las amigas o alguien, poder conversarlo.
Sí. Pero igual ahora hacemos una invitación a los hombres a que también se miren hoy en qué están. ¿Hay cambios en ellos? De hecho, bueno, tú sabes, pues el algoritmo en Instagram te lee todo. Todo. Ya, te empieza a enviar. Hay muchos videos con respecto a la mujer, ¿cierto? De hecho, hay test que tú haces en línea. Todo. Hay muchas páginas que te dicen, vive conmigo la perimenopausia. No estás sola. No estás sola. Yo de verdad que los leo todos. Pongo seguir, como para tips que te sirvan. Y el otro día puse andropausia en los hombres. Y es súper evidente, ¿cachai? Pero son temas que no hay y que el algoritmo tampoco ha logrado. No lo hace tanto como el de las mujeres. Sí. De hecho, hay aplicaciones, ¿no es cierto?, que te puede ayudar en el proceso, pero para los hombres no hay tanto. ¿Será que también los hombres tienden a evitar esos temas? Que hoy día es como que las nuevas masculinidades tienen que generar esos cambios también. Pues finalmente hoy día pasan cosas con los hombres y es importante que yo creo que se están dando más los espacios quizás los más jóvenes todavía, los más grandes quizás todavía no lo asuman, pero sí yo veo que, no sé, desde los 20 y tantos, 30 y tantos, como que ya relevan el bienestar y finalmente visualizan cómo quieren vivir los años de los 50 y 60, como que tú escuchas, o me ha tocado escuchar a mí a grupos de 30 y tantos que están como visualizándose como quieren seguir, entonces desde la lógica como del bienestar. Entonces igual es entretenido, interesante lo que se pueda venir más adelante para ellos. Yo creo que tiene relación también con que hoy vienen y somos generaciones que validamos mucho más las emociones. ¿Ya? Sí. No hay emoción mala, ¿te acuerdas? No hay emoción mala. La rabia debe hacerte mover, el miedo, o sea, no hay... Estuvimos ahí en un curso muy bueno en algún momento. Entonces también yo siento que tanto las mujeres como los hombres hoy validamos mucho más las emociones y eso es súper importante porque nos favorece la comunicación e incluso con nuestros hijos. La semana pasada tuvimos un capítulo súper entretenido con nuestros hijos porque finalmente siempre salen a la mesa porque son parte de nuestro ecosistema diario y muchas veces son la base de nuestra vida, de nuestra agenda. Entonces también el tema de validar las emociones con ellos, por eso yo les decía hace un rato, yo probablemente estoy en la perimenopausia, tengo una hija que va a entrar a la preadolescencia y claro, empezamos con estas cosas, soy su lugar seguro, entonces también es con quien mejor de repente te contestan de una forma que uno las mira entre la reto o la aplaudo. Exacto. Con mucho orgullo, que tiene habilidades para responder. El termómetro de la tolerancia está distinto en esta etapa, ¿cierto? Uno a veces, ¿pero qué? Después uno la piensa y dice, no. Yo el otro día, bueno, esto tratar de regularse. Claro, pero uno termina contando vivencias personales. Felicito a mi marido, porque el otro día tuvimos ahí un cambio de palabras con mi hija, y él fue muy hábil en subir a donde estábamos. Yo salgo, bajo, y igual, ¿qué pasó? Conversa con cada una de las dos, y ¿sabes qué? Lo escuché de afuera, y de verdad, él habló desde las emociones y dije, oye, que hemos cambiado estas generaciones. Bueno, yo tuve la suerte de tener un papá muy distinto a esa época que también hablaba absolutamente de las emociones, pero no siempre se daba. ¿Ya? Antiguamente los papás tampoco estaban tan presentes en todo y hoy día la copaternalidad en este proceso de formación de nuestros hijos está la madre y el padre. Yo diría que a la par. Sí, yo creo que los papás de ahora son unos papás que te apoyan, ¿cierto? En mi caso, yo tengo mi marido es como mi partner, o diríamos es más que mi partner. Yo creo que él es el que lleva el proceso con los niños. Mira. Él está preocupado de las materias, de las colaciones, de lo que se viene del colegio. Porque también entiende que yo estoy en una etapa de dispersión compleja. He leído algo y a los 5 minutos me olvidé. Entonces como que él me dice, ya, él está pendiente de este proceso. Yo diría que la paternalidad ahora se lleva totalmente distinta. Los hombres asumen ese rol que antes
tus padres lo veían distinto. ¿Cómo lo va a hacer el hombre? ¿Cómo el hombre va a duchar a los niños? ¿Cómo el hombre Claro. va a arreglar mochilas? ¿Cierto? Sí. Y ahora se vive totalmente distinto. Y yo creo que tiene que ver con estos espacios de conversación, donde tú vas hablando con tu pareja, le vas diciendo que no te sientes bien, donde se habla de los procesos hormonales de la mujer y los hombres, de a veces este rol que tenemos de mamá, cuidadora, ¿cierto? Hija, trabajadora. Entonces, muchos roles que a veces ya tampoco te da para cumplirlos todos. Y es súper sano decir, me siento mal, me siento cansada, ya no puedo, mi cabeza no me da para estar con esto, ir soltando. Y los maridos, en esos aspectos, los hombres, han ido tomando ese rol, ¿cierto? Súper potente dentro de la familia. Ahora, entendiendo que hay distintos tipos de familia también. Ya yo hablo en mi caso, Claro. y no generalizo, ¿no es cierto?, al resto. Yo creo que cada vez tenemos menos ese concepto de te ayudo. Sí, Ya lo hemos ido sacando, ¿verdad? O antes, como decía, era como, "Ay, mira todo lo que hace en su casa". exacto. Uy, te sacaste un 7 con este hombre, hace todo. Y como tú eres la mala mujer, porque tú estás ahí, no veo que muevas las manos. Entonces, esos conceptos ya han ido saliendo. Esa mirada cultural de que los hombres pueden hacerse cargo de los niños, los hombres pueden hacerse cargo de una casa. Los hombres están preparados igual que nosotros, estamos en igualdad de condiciones. Buscamos eso, ¿no es cierto? Oye, y bueno, entre las experiencias que tienen, que hemos tenido, para las generaciones que vienen o quienes recién están partiendo, ¿qué consejos les dan ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta, verdad, de que algo estaba pasando? ¿O qué hacer? Porque la Marcia igual lo iba explicando a lo largo de esta conversación, pero si yo, como qué consejo les podrías decir a alguien que recién está pensando que puede estar entrando en este proceso? ¿Sabes que el otro día, bueno, como estuve muy aplicada, revisando Muy bien, información, sí, claro, porque uno no es experta de la temática desde lo biológico, pero claramente somos en primera persona cuando se trata de entenderlo desde los zapatos. Algo muy, muy bonito desde la mirada holística también, que decía que cómo uno iba a vivir la menopausia era cómo habías vivido tus procesos de menstruación, ya que finalmente si viviste tu proceso de menstruación ocultando o no viviendo los procesos que existe, el síndrome premenstrual, ¿cierto? Que nunca se te permitió, por ejemplo, quedarte un ratito más acostada porque realmente te sentías mal y que realmente tú te levantabas igual, sintiéndote pésimo. Quienes viven una regla así, salía en esta mirada holística del artículo, les cuesta asumir después la menopausia. Entonces, como primer consejo, ustedes que son madres de chiquillas, yo también, es poder permitirse aquello. O sea, el cuerpo de una mujer cuando está menstruando es distinto y se siente distinto, por tanto uno tiene que aceptar también en ese momento que tiene que dejarse cuidar o protegerse. Cuando tú te vas permitiendo eso durante toda tu vida, cuando llegas a este proceso donde tu cuerpo cambia, al parecer se te puede hacer un poco más fácil. Entonces, como el primer ojo, ¿cierto? Y aparte, perdón, Marcia, antes de dar, no todas las personas viven o vivimos la menstruación de la misma forma. Exacto. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque, por ejemplo, no sé, yo nunca tuve mayores problemas, pero sí tuve compañeras, tuve amigas que era, no sé si invalidante, pero de verdad tenían que quedarse en cama, se sentían mal, y eso también es una forma de presentación. Entonces, también ser empática con eso, y como dice, me hizo ruido ahora por eso, porque uno es como, ya, bueno, pero si no estás enferma, no sé, es como esto es algo normal. Pero hay personas que lo viven de otra forma y con otra intensidad. Sí, de hecho, Pao, ¿sabes qué? Es un tema súper bueno, aprovechando también con lo que dijo la Marce. En nuestros tiempos, cuando nos llegó la menstruación, nos podíamos retorcer de dolor en la cama, ¿cierto? Y sufríamos. Los ginecólogos, los médicos te decían, oh, es parte del ciclo femenino, tiene que ser tolerante y aguantar, ¿cierto? No, porque ya ahora es mujer, entonces tiene que aguantar ese dolor. Mira, no hace un tiempo atrás, exacto, Claro. ¿qué va a ser? O sea, de hecho, ¿no te gustó quedar embarazada? Ahora aguanta. Así eran los discursos antiguamente. Violencia obstétrica antigua.
Pero ¿sabes qué? Un ginecólogo le dijo a mi hija más grande un día, la regla o el ciclo menstrual no tiene por qué ser doloroso. No duele. Lo natural es que no duela. Entonces, si normalizaste ese dolor, ¿cierto? Y no viste qué estaba pasando o no te revisaste para ver qué estaba pasando en tu ciclo, es porque algo no estaba funcionando bien dentro de tu proceso. A lo mejor, ¿no es cierto?, una inflamación, un endometrio, ¿no es cierto?, doloroso. Anda a saber tú, hay cuántas mujeres que han sido tardíamente diagnosticadas con endometriosis y que no lo sabían hasta que intentaron quedarse embarazadas y no pudieron. Eso yo estaba pensando. Y yo lo relaciono, y lo relacionas, y son mujeres que durante su ciclo menstrual presentaron mucho dolor, mucha molestia, que tenían que tomar medicamentos. Algunas llegan incluso, ¿cierto?, a tener síntomas un poco autonómicos como el vómito. Sí. Y eso no es normal. El ciclo no debiera ser doloroso. Y hay que sacar ese concepto cultural, enseñarle a las niñas que el ciclo no es doloroso y que si duele tenemos que revisar y tenemos que ver el por qué duele. Ese es un gran consejo. También voy a volver después a Marce ahí pero también por algo que igual mencionaste, ¿qué pasa cuando, aparte de todos estos ciclos, uno empieza en esta búsqueda de querer ser mamá y a veces te das cuenta que no es tan fácil y que vas a empezar a recorrer otro camino largo para poder ser mamá? O sea, que encuentro que es súper bonito tema para abordar después en alguno de nuestros programas, porque yo creo que todas desde alguna vereda lo hemos vivido, ¿no es cierto? Desde la búsqueda, desde la pérdida, esa pérdida que también está absolutamente invisibilizada, esa pérdida gestante. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tema para abordar más adelante. Marce, seguimos contigo desde los consejos. Desde los consejos. Primero, es algo que, y bueno, yo tengo mi mamá con demencia y quizá no se lo pregunté tanto, pero ella, yo recuerdo que me decía, a ella le llegó su menopausia precoz para la época alrededor de los 44, 43. Entonces, cuando nos llegó la regla, como que yo recuerdo que ella nos dijo que la menopausia, quizá lo dijo en alguna forma, pero yo lo recordaba. Entonces, claramente con mi hermana estábamos atentas a los síntomas. Entonces, yo sabía que tenía esa advertencia y me hice la lesa. Me hice la lesa. ¿Por qué? Porque uno se aleja del cuidado de uno mismo, pues se comete el error. Y lo lindo de la menopausia, que lo llaman ahora también plenimenopausia, ¿cierto? Porque finalmente la toma de conciencia hace que tú también te vivas este proceso como que es una oportunidad, ¿cierto? Porque si estuve siempre preocupada del otro, tratando de ser multitarea, y hoy día te dices, ¿sabes que en realidad no tengo por qué ser multitarea? Porque tengo que... Ya, entonces, primero eso, tener el antecedente de a qué edad comenzó la menopausia en tu linaje, y eso hace que tú también puedas ir considerando, porque... para menopausia entiendo, ¿cierto?, que son 12 meses sin regla o tener estos periodos irregulares. Ya, o sea, tener periodos irregulares sería peri. Y después ya tenerlo durante 12 meses tú estarías en menopausia. Entonces, eso es como biológico, pues es algo evidente. Los chequeos en las instancias correspondientes, matrona, médico, para que te pueda ir también evaluando tus niveles de hormona, porque yo recuerdo antes de la pandemia haberme hecho mis exámenes hormonales y estaban bien. Entonces, claramente lo que yo estaba viviendo era un cuadro de estrés. Entonces, después ya me hice la lesa, ¿cierto? Vino la pandemia, la culpa fue el COVID. No, exacto, la vacuna. Uno siempre culpa la vacuna. Pero finalmente yo me veía distinta. Yo no aceptaba no poder ser multitarea. Entonces yo me fui viendo muy distinta. Y eso me significó también quizá restarme de cosas, restarme de decisiones, restarme de obligaciones, restarme en lo laboral. Definitivamente me acordé de una frase que dijiste el otro día. Sí, entonces finalmente uno hace entonces claro, cuando tú te das cuenta que empiezas como rara, ¿no? Y en la casa, ¿para qué decir? De hecho yo me acuerdo, cuando ya empecé a tomar en conciencia, que fue en pandemia, yo hice un curso un diplomado de educación emocional, porque dije, esta cuestión está rara, así que tengo que entenderme. Fue la primera señal que dije yo, algo pasa. Y finalmente ahí es como tomar más conciencia. Pues entonces vas viendo cambios hormonales, vas viendo cambios en tu regla,
cuando tú empiezas a tener conciencia en qué periodos te debería llegar la menopausia, obviamente tienes que poner alerta. Y eso permite, por ejemplo, los quienes están en perimenopausia, empezar a ver tus niveles de calcio, porque viene toda una baja, las hormonas, los estrógenos nos permiten tener huesos saludables, musculatura, ¿cierto? Y el tema del peso, que yo creo que ese fue para mí el indicador número 1 y el por el cual porque pasé de 20 kilos de X a 30 kilos, no lo podía creer. Sí. Entonces, y es algo mucho más. Es heavy, porque yo antes decía, me ponía las pilas, no, cierro la boca y en 2 semanas estaba de nuevo pichicaluá. ¿Cierto? Y eso fue, yo creo que ese fue el que me llevó, porque claramente el acumular grasa de manera increíble. O sea, de verdad yo renuncié a mucha ropa y aceptándolo, porque decía la yo ropa que está en el closet. Claro, y tú decís, no, el COVID, la vacuna, voy a volver por ti. Sí, totalmente. Chaqueta favorita. Yo igual tengo mis outfits guardados de los que podía usar antes. Yo creo que me pasó lo mismo que la Marce. El aumento de peso fue mi indicador importante. Y de hecho eso hizo que el año pasado empezáramos con los estudiantes a ver procesos de menopausia, a ver procesos de posmenopausia. Y sabes que hay un indicador súper importante. Y yo creo que a veces nos hacemos las locas con el tema, pero es el peso. Sí. ¿Ya? Y obviamente la grasa se acumula en zonas totalmente distintas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tenemos grupos de mujeres que acumulan en la zona abdominal grasa. Se modifica de las caderas, se va hacia la grasa y tus piernas comienzan a adelgazar, ¿cierto? A perder fuerza. Empieza el proceso de sarcopenia y de fragilidad muscular. ¿Ya? Ahora entonces se asocia mucho a eso. Sí, clases de geriatría y constantemente hablamos de... Sí, es que es súper importante porque hoy día lo estamos visibilizando en una conversación, en un podcast que está abierto a la comunidad, pero tenemos que hacer esa bajada también al currículum. Nosotros lo vimos también en el CADI con las mujeres que están en abordaje en las distintas unidades y en especial en terapia ocupacional. Cuando tú empiezas a, no sé, pues ves que hay mucho presencia de daño articular o mujeres con artrosis, y yo les empiezo a preguntar, ¿cuándo llegó la menopausia? ¿Cómo se hicieron cargo? ¿Qué hicieron una vez que se enteraron? Y sabes tú que la respuesta es muy poca responsabilidad sobre su cuerpo desde el momento de la menopausia. Dejaron, o sea, de verdad son cosas que deberían estar dentro de la política. O sea, que tú una vez que entras en perimenopausia deberían, así como se colocan vacunas obligatorias, o deberían haber procesos que deberían estar más intencionados a nivel de salud pública. Porque de verdad ese día yo me acuerdo que habían alrededor como 7 u 8 mujeres, todas sobre 50, y todas tenían esa misma lógica. Les llegó la menopausia, lo vivieron solitas y sin ninguna suplementación o sin entender. Aguantando, como lo sí, decían. Y el cambio en la alimentación es base. Yo lo he estado viviendo. Empecé a buscar, ¿cierto? Me he asesorado por nuestras compañeras nutricionistas y claro, o sea, muchas mujeres después de los 50 sufren proceso inflamatorio. Ya, o las diagnostican de fibromialgia, ¿cierto? De artritis de tipo inflamatoria, pero al final va muy asociado a nuestra alimentación. Si nosotros tenemos una baja de estrógeno y aumentamos el consumo de alimentos proinflamatorios, es obviamente que nuestro cuerpo va a gritar y va a doler. Quiero esa información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Empezar con alimentación, ¿no es cierto? Que esté enfocada a disminuir esta inflamación. Y sabes que uno nota los cambios. Tu cerebro se vuelve a activar. Las masas, Pao. Olvida el azúcar, Pao. Disfruta. Fue lo primero que me dijeron. Saca las masas. Azúcar y masas. Refinados. Adiós. Sí. Todas las harinas refinadas y los productos ultraprocesados. Pero claro. No, pero ahora sí realmente es distinto. O sea, cuando tú dejas los azúcares de verdad, de todo tipo, porque el azúcar declarada, pero hay que ir mirando las etiquetas, hay cosas que definitivamente... Porque de verdad te empiezas a sentir distinta, tu cuerpo te duele. El peso fue una de las indicadores. Sí, estoy pero el dolor articular, o sea, si yo antes recogía el lápiz, se me caía acá en la oficina el lápiz, yo lo recogía ahí con triple flexión, cadera, rodilla, tobillo, y ahora
ahí como de lado, entonces tú dices, el cuerpo empieza a cambiar, entonces tú tienes que escuchar, porque de verdad duele la articulación. Si tú te comiste un buen sándwich y al otro día tú sientes tu cuerpo inflamado mucho más que antes. Entonces, el tema de la alimentación, el cafecito en ayuna. El vaso de agua fría en la mañana. Pero el cafecito no es bueno, un café para personas que estamos en menopausia, porque yo voy poniendo cara el manejo del cortisol en menopausia esto. es distinto. Entonces, cuando tú tomas un café en ayunas, aumentas el cortisol y el cortisol te prepara para la lucha, y eso significa que tu cuerpo guarda grasa. Entonces, también ahí renunciar a ese cafecito, primero hay que comerse su proteína. Exacto. Porque, ojo, que a esta edad hay que comer mucha proteína, de verdad. El otro día veía un stand-up de una española que te juro que era para transmitirlo hoy día, porque que tenéis que comerte 100 gramos de proteína y anda a conseguir la proteína, porque tenéis que comer cosas. Yo pensaba que con un huevito en la mañana, me había 2 otros en la tarde, estaba lista. No, Gaia, como 5 huevos en la mañana, después, no sé, mándate una proteína, ojalá lo más limpia posible, el pollito, ya me están saliendo plumas con tanta pechuga de pollo, pero finalmente tú tomas más conciencia. ¿Por qué? Porque el estrógeno ya no está tan alto, entonces tú te sitúas en ti y te vas tomando conciencia, porque tu cuerpo te empieza a hablar mucho más. Sí. Entonces, si no te haces cargo, entonces creo que el peso, el tema del dolor articular, el tema del piso pélvico, que es notorio, y de la base de eso, la libido. Y obviamente el tema de los exámenes, porque es importante. No recuerdo ahora y lamentablemente no lo traje anotado, pero hay exámenes específicos que nosotras como mujeres tenemos que hacernos cuando ya sabemos que estamos con reglas irregulares por más de 12 meses, que te indican desde que te hacen cómo están tus ovarios, que se ven atrofiados y perfectamente ubicados ahí en su zona. Y también se ven a nivel de niveles hormonales. Entonces esos exámenes sí o sí se tienen que hacer para definirlo, porque igual la pérdida de regla puede tener otras causas, entonces por eso es tan importante. Pero como a mí se asociaba, que mi mamá me había dicho que a ella le había llegado temprano, yo me hice la lesa un ratito, pero tenía claro que eso era. Nos vamos a quedar conversando, me interesaron hartas cosas que dijeron al final sobre alimentación. Y eso es súper interesante. Ahí tenemos que invitar a nuestras Nutri. A nuestra Nutri. Sí. Y bueno, si a ti también, como a mí, te resonó algo de lo que hablamos, los invitamos a compartir esta información, ¿no es cierto?, en sus grupos de familia, con amigos. Les quiero agradecer, ¿verdad?, esta instancia, por abrirse también a este tema súper importante, así como lo hacemos con nuestras amigas, también hablarlo acá y dejar esta instancia para que en la casa también con las amigas o con la familia empiecen a conversar de qué está pasando. Gracias por los consejos también, así que estuvo muy, muy bueno. Unas palabras, Ale, para cerrar. Yo creo que es invitarlos a que vamos a estar los martes de 10 a 11 con este podcast con distintos temas. Ojalá nos pueda, ¿no es cierto?, el público que nos esté escuchando, pedir temas. Invitarlos al podcast de la próxima semana, que vamos a ir enfocados, ¿no es cierto?, a la medicina más integral. Y creo que lo podemos llevar un poco también a este tema. Sí. Y también una cosa importante. Yo creo que también es bueno ver alguien que nos pueda asesorar con respecto al cuidado, de repente, del pelo, de todo. Porque debo decir que a mí se me ha secado mucho el pelo y se me cae constantemente. Creo que es parte de los cambios que también podríamos, ¿no es cierto?, apoyar al público con estos temas, porque a mí me alegan en la casa, ¿cómo tanto pelo? Sí. ¿Ya? Entonces, de repente buscar, son temas que nos pasan a todas las mujeres. Entonces, invitarlas para que nos ayuden con temas que les pueda interesar. Si yo me gustaría seguir hablando del tema, porque hay algo importante, y vuelvo a la institución, porque hay muchas cifras, no encontré cifras acá en Chile, pero no sé, en Alemania hablan de mujeres, cifras importantes, que mujeres se restan del mercado laboral, de asumir altos de cargos directivos, que empieza a aumentar la brecha en los cargos de alta responsabilidad versus mujeres. Entonces, también hay estrategias que me gustaría traer para la próxima vez más claras, estrategias que las instituciones podemos ir desarrollando para apoyar estos procesos biológicos que le ocurren a las mujeres, que parten y que la idea es que las empresas puedan ir acompañando, incluso como estrategias como, por ejemplo, el trabajo virtual
versus el seguimiento de horarios que puede aumentar la productividad. Estábamos hablando de gente que se les cambian las condiciones laborales por el tema del sofoco, porque si yo tengo una oficina toda apretada con 5 o 7 personas y estoy con este proceso, imagínate cómo lo vives, versus que tú digas, yo puedo hacer mi pega en mi espacio, tengo las formas para regularme. Qué interesante. Entonces yo quiero de verdad que lo instalemos de mejor manera y quizás ahí también tener cifras nuestras. Marce, instituciones que tengan espacios resguardados, como decías tú, decir ya, las mujeres que entramos a esta etapa, no sé, podemos tener 1 hora para dedicarnos a hacer ejercicio. O sea, si queremos una población más saludable, deberíamos partir desde el ámbito laboral promoviendo que las mujeres puedan o tomarse activas, 1 hora en la mañana o 1 hora en la tarde, hombres y mujeres. Sería bueno para un estudio, ¿vale? Sí, que puedan hacer ejercicio, porque tú sales a las 6, 7 de la tarde, ¿qué ganas te dan de ir a hacer ejercicio? Interesante. Entonces el próximo programa tenemos muchos temas. Si lo podemos enfocar hacia allá, totalmente. Sería entretenido. Muchas gracias por escucharnos hoy día y nos vemos el próximo martes. Las esperamos el próximo martes. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Súper entretenido. Sí, bueno.